Una de las intenciones básicas del proyecto era contar la historia a pie de calle, y para contar la historia desde el barro había que tener el punto de vista que tiene la gente que vivió el siglo XVI. Eso era difícil. Era difícil y implicó, bueno, no solo un proceso de documentación, sino un proceso de asimilación, de pensamiento y de estética, ¿no? Pero sí lo que íbamos buscando, por ejemplo, ahí, era que el espectador tuviera un poco la sensación que hay en Rinconete y Cortadillo cuando llegan a Sevilla, ¿no? Que yo creo que debe ser similar a la que podría tener alguien que en el siglo XX llegase al Nueva York de principio del siglo, ¿no? Una ciudad impactante que prácticamente es un mundo nuevo. La Peste va a sonar, pues primero va a sonar a desarrollo, va a sonar a una ciudad en su máximo esplendor, va a sonar a un montón de gente que viene a buscarse la vida a Sevilla, muchos comerciantes, extranjeros y demás, a lamento, así como va llegando la peste y asolando la ciudad, ¿no? Creo que uno de los grandes atractivos probablemente sea ese, el que el espectador tuviera la sensación de estar metido en una ciudad del XVI. Cuando el espectador esté ahí, esté en una calle, sienta que está en una calle de la época con el peligro que eso conlleva. Como menos se vea en esas calles y como menos sientas, más te lo que vas a querer. Esa veracidad de la forma de tratar estos temas pues hace que realmente tenga visualmente un resultado con más personalidad, ¿no? Era una ciudad que olía fatal, que la gente tiraba directamente su basura y sus excrementos, vamos, directamente a la calle. Había una auténtica montaña de basura que no sé si medía 20 metros de altura, vamos, aquí en Baratillo. No es una historia, por tanto, palaciegas, como estamos acostumbrados a ver la historia un poco vinculadas al Renacimiento. Normalmente, cuando tú ves una serie de épocas, los palacios están impecables, la pintura está impecable, la calle está impecable, como muchos han colocado un poco de paja para disimular el pavimento y demás. Y aquí hemos llegado con nuestros camiones de porquería y echándolo en todas partes. Ha sido bastante complicado porque pictóricamente en España no hay una producción, todavía no hay una producción de la vida popular, ¿no? Me parecía que estaba en un cuadro de Zurbarán cuando entraba en el set. ¿Qué pasa aquí? Esta textura de luz, de sombra, de penumbra, era una cosa que me llamaba muchísimo la atención y que me ayudaba mucho a trasladarme a otro tiempo. No estamos haciendo un documental en el sentido de que tenemos que ser estrictos, ¿no? Yo creo que todo lo que es la documentación y todo lo que son las referencias lo que tienen que ayudarnos es a contar esa época, y no solo con detalles sino con ambiente, ¿no? Entonces para eso siempre hay que pasarlo por el lenguaje para que lo entienda la cámara y lo entienda el espectador, ¿no?